Bueno, dentro de la historia del arte existe una línea de tiempo en donde existen distintos movimientos artísticos y distintos periodos con los cuales, bueno, cada uno tiene un representante y me gustaría mostrarles algunos de ellos. Observemos por acá. Algunos de estos periodos artísticos, por ejemplo, es el Renacimiento, en donde podemos encontrar la obra de Leonardo da Vinci con la Mona Lisa. También encontramos el Barroco con esta obra, Las Meninas de Diego Velázquez, ¿cierto? Estos son algunos ejemplos que yo dejé para que ustedes pudieran ir reconociendo estos movimientos artísticos. Y el Rococó con esta obra que tenemos acá, que seguramente muchos niños van a reconocer, ya que aparece en una película infantil, en Frozen, ¿cierto? Hay una escena en donde aparece esta obra de Fragonard llamada El Columpio. Los artistas ahora tenían otra motivación, su inspiración era distinta y ellos ya no aceptaban, por ejemplo, los encargos que les realizaban las personas para crear las pinturas, encargos que estaban destinados, por ejemplo, a decorar las casas, a decorar catedrales, etc. Entonces ahora los pintores lo que querían era pintar lo que ellos querían. La motivación era propia y para eso, ¿cierto?, se inspiraron en la naturaleza, se inspiraron en los paisajes, por lo tanto las obras que ellos realizaban eran inspiradas en la naturaleza, querían pintar las distintas horas del día. Un paisaje, por ejemplo, a las 10 de la mañana no es el mismo que a las 3 de la tarde. Por lo tanto, la pincelada que ellos tenían que realizar en sus obras era mucho más suelta, era más espontánea, ya se perdía la línea que delimitaba la figura. Si recuerdan, la Mona Lisa, ¿cierto?, estaba muy bien definido el contorno. Se perdía eso, se perdía también la figuración y lo que se quería capturar era precisamente la luz y los colores. Ahora ya no se pensaba, por ejemplo, en pintar un árbol como este que vemos acá, como estructura de árbol o una catedral considerando cómo estaba construida, sino más bien en los colores que encontrábamos en ella y en cómo se proyectaba la luz sobre cada objeto. Si ustedes se acercan a observar este árbol que tenemos acá, por ejemplo, yo les puedo preguntar de qué color es este árbol. Ustedes quizás me van a decir su follaje es verde y el tronco es café, que es lo que estamos acostumbrados a decir con respecto a los colores de un árbol. Pero si nos acercamos, podemos encontrar distintos tipos de verde. De hecho, algunas de sus hojas tienen algunos tonos que son más amarillos. Podemos encontrar acá un poco de café o rojizo. La rama tiene un poco de gris. Y si se acercan más acá al tronco del árbol y observamos al detalle, podemos encontrar que tiene aquí unos tonos rojizos. Miren, los verdes del musgo, incluso la luz. Fíjense que aquí se proyecta un rayo de sol y cambia el tono del tronco. Aquí es más oscuro y aquí, ¿cierto?, tiene mucha más luz. Acá tenemos otro tono de verde, entonces ya no pensamos en la estructura del árbol, pensamos en la cantidad de colores que podemos encontrar en ellos. Lo mismo el cielo. No siempre el cielo está azul o celeste, a veces encontramos nubes, en el atardecer se vuelve un poco más rojizo, etc. Entonces, estos artistas lo que querían era precisamente eso, capturar el instante, y para eso, como les decía, su trabajo tenía que ser bastante rápido. Vamos a conocer algunas obras de estos representantes del movimiento impresionista. Y aquí les quiero mostrar esta obra que se llama Las dos hermanas, del pintor Renoir. Y si nos acercamos, podemos observar que está conformado el fondo con manchas de color. Y también vemos cómo estas tonalidades entran también, por ejemplo, en el sombrero de la niña. Y el rostro
no es un color plano. Observamos acá la luz, ¿cierto? Acá hay un poco de sombra. ¿En dónde más? En esta canasta de flores que observamos acá, no se observa la flor más bien figurativa, sino conformada a través de las manchas. Y esto está muy claro acá atrás en el fondo de este paisaje. Otro artista que muchos dicen que es un artista post-impresionista, pero yo lo puse acá como ejemplo, ya que es muy conocido, Vincent Van Gogh. Tenemos acá su obra La Noche Estrellada. ¿Y por qué incorporé a Vincent Van Gogh, pese a que algunos lo catalogan como post-impresionista? Porque Vincent también pintaba al aire libre, salía también con su caballete, con sus pinturas, con sus materiales, a pintar al aire libre y capturar, ¿cierto?, estos paisajes. No tan solo este, sino que a veces también capturaba escenas al atardecer, en donde encontrábamos gente que estaba trabajando, y por eso es que lo incluyo, y también por la pincelada. Pese a que la pincelada de la obra de Vincent Van Gogh habla mucho más de la personalidad de este artista, más que del movimiento impresionista en sí. Pero, como ustedes saben, los artistas se reunían en distintos cafés, compartían, se relacionaban entre sí, y Vincent Van Gogh compartió también con estos artistas impresionistas, por lo tanto también estaba influenciado por ellos. Y por acá les quiero mostrar la obra de la que les hablé al principio, que le da el nombre a este movimiento, la obra de Claude Monet llamada Impresión Sol Naciente. ¿Y qué pasa con esta obra? Fue parte de la exposición que organizaron todos estos artistas y en un inicio no tenía este nombre. Bueno, en toda exposición hay una persona que se encarga de escribir y mostrar los catálogos para difundir, ¿cierto?, las obras de los artistas. En este caso, el encargado de crear este catálogo era el hermano de Auguste Renoir, Edmond. Entonces Edmond estaba un poco molesto con Monet, porque encontraba que Monet era un poco monótono y aburrido en el momento de titular sus obras. La mayoría de sus obras se llamaba Entrada al pueblo, Salida del pueblo, Mañana en el pueblo, Atardecer en el pueblo. Entonces, bueno, Edmond le dijo: Monet, por favor, cámbiale el nombre a tu obra para que fuera un poco más llamativa, ¿cierto? Y recuerden que el objetivo de toda esta exposición era que los artistas pudieran vender sus obras. Entonces Monet se quedó pensando y le dijo: bueno, ¿por qué no le pones simplemente Impresión? Y desde ese momento, ¿cierto?, la obra se llamó Impresión Sol Naciente, y los críticos comenzaron a llamar a este tipo de pintores impresionistas, ¿ya? Pero, ojo, que no fue un halago lo que hicieron estos críticos al llamarlos así, más bien era una especie de sátira que recibieran este nombre.